bellamente retratado el Evangelio en los Salmos. El Evangelio en los Salmos. Eso es lo que vamos a estar viendo estos siguientes meses. ¿Ya? Así que va a tener que motivarse con esta idea porque no vamos a estar poco tiempo estudiando esto. ¿Ya? Entonces nuestra labor el día de hoy en este sermón es introducir lo que vamos a estar tratando en esta serie. ¿Ya? Y vamos a comenzar desde el inicio, como debe ser, como se hacen las cosas. Salmo 1. Eso vamos a estar viendo el día de hoy. El título de este sermón entonces es Bienaventurados en Cristo. 2 puntos. El Evangelio en el Salmo 1. Bienaventurados en Cristo. 2 puntos. El Evangelio en el Salmo 1. Antes de que siga hablando, antes de que leamos el texto todos juntos, tengamos un momento de oración. Una oración de iluminación para que el Señor no tan solamente ilumine nuestras mentes y corazones hoy, sino también a lo largo de todos estos meses que vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Oremos. Bendito y amado Padre, abre nuestras mentes hoy y abre nuestros corazones a recibir tu palabra, porque tu palabra nos muestra infaliblemente a aquel que es el Verbo encarnado, Jesucristo. Así que permítenos, mi Dios, aprender de ella hoy, guardarla en lo profundo de nuestros corazones y vivirla en todos nuestros contextos. Por favor, mi Dios, cuida mis palabras el día de hoy, que pueda hablar, Señor, lo que tú quieres que yo hable y que podamos recibirlo con un corazón dispuesto para practicarlo en nuestras vidas. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Tengamos nuestra lectura entonces del Salmo 1. Quizás está un poquito pequeña la letra, así que si no lo alcanza a ver ahí en pantalla, puede buscarlo en sus dispositivos celulares o puede buscarlo en sus Biblias físicas, ¿cierto? Acá se ve un poquito más grande, ¿ya? Di un spoiler del primer punto del sermón, pero ahora mismo, podemos leerlo. Leámoslo de manera alternada, ¿está bien? A aquellos que son nuevos, la lectura alternada es cuando vamos leyendo un versículo yo, un versículo ustedes, sucesivamente, y el último verso, versículo 6, lo leemos todos juntos como iglesia del Señor. Comienzo entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, todos juntos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Iglesia del Señor, esto es palabra de Dios para ti. Te alabamos, Señor. No sé si usted recuerda, querido hermano, aquella clásica película de culto de finales de los años 80, La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿La ha visto? Si no la ha visto, tarea para la casa, pero urgente, ¿ya? Esta es una película protagonizada por el inigualable y que en paz descanse Robin Williams, ¿cierto? Yo la recuerdo con mucho cariño, ya que fue la película que escogimos junto con Ariel y Keila para realizar un trabajo en la asignatura de Arte, Sociedad y Cultura en el seminario. Escogimos esta película, la analizamos a través de los conceptos que vimos en clase y la enviamos al profesor. Y el profesor nos envió un audio de más de 15 minutos de críticas a nuestro trabajo. Sin embargo, contra todo pronóstico y por la misericordia del Señor tuvimos una buena nota, ¿cierto, Ariel? Queridos, esta película está llena de apasionadas, románticas y revolucionarias frases que sin duda marcaron la vida de los estudiantes de este icónico profesor Keating. Sin embargo, hay una frase pronunciada por este profesor que llamó profundamente mi atención y que nos va a ayudar a entender la necesidad que tú y yo tenemos de estudiar los salmos. Esta frase es la siguiente. En la escena, el profesor Keating, agachado, reúne a todos sus estudiantes alrededor de él y pronuncia estas sublimes palabras. No leemos y escribimos poesía porque sea bonita. Leemos y escribimos poesía porque somos miembros de la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión,
Y la medicina, el derecho, los negocios, la ingeniería son actividades nobles y necesarias para mantener la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son aquello por lo que seguimos vivos. Qué lindo, ¿cierto? Y hay una verdad detrás de lo que este profesor está diciendo. Tú y yo, como miembros de la raza humana, tenemos una necesidad. ¿Y cuál es? Expresar con palabras adecuadas, con palabras estéticas, acordes, ¿qué cosa? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cuál es nuestra interioridad? En palabras de un autor serbio llamado Danilo Kiss, somos homo poeticus. Homo poeticus, somos seres poéticos, no podemos vivir sin poesía. Fluye de nosotros, es parte de lo que somos. Sin embargo, cuando vemos el mundo que nos rodea, observamos cómo estamos perdiendo el sentido de lo poético. ¿Se ha dado cuenta de eso? La literatura, la música, la arquitectura, las artes huyen de las metáforas, de lo sutil, de lo bello, y se han vuelto ¿cómo? Explícitas, superficiales y pornográficas. Como cristianos, entonces, somos llamados a ser la vanguardia en medio de esta cultura que desvaloriza la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el libro, que es nuestra máxima autoridad de fe y práctica, ¿de qué estoy hablando? De las Sagradas Escrituras, concede un gran valor a la poesía. ¿Sabe usted qué porcentaje de la Biblia es poesía? Un 33%. Un tercio de la palabra de Dios es arte, es poesía. Y se encuentra mayoritariamente contenido en el libro de los Salmos, que es lo que vamos a estar viendo. Los Salmos son el libro más prolongado de la Biblia y son una recolección de 150 poemas, canciones y oraciones del pueblo de Israel, donde la honestidad, el dolor, la desesperación, el lamento, el clamor por justicia en medio de la opresión y al mismo tiempo el gozo, la alegría explosiva, son claramente identificables en este libro. Sin embargo, los Salmos no tan solamente tienen valor por esto, no tan solamente tienen valor porque son una ventana hacia una humanidad y espiritualidad real y honesta, y en todos los momentos, los altos y los bajos de la vida, no tan solo tienen valor por eso, sino también porque nos muestran al Mesías. Nos muestran el Evangelio, que es lo que vamos a estar viendo, ¿cierto? El Evangelio en los Salmos. La ley y el mensaje de Cristo, las promesas acerca de aquel rey que iba a venir y restaurar todo lo creado, son visibles en gran parte de los Salmos. Y es esta, gracias Javier, y es esta la dinámica que vamos a estar estudiando en los siguientes meses. La revelación del Mesías, el Rey, el Salvador, en medio de este océano de poesía. ¡Qué lindo! ¿Le motiva? ¿Le motiva? Entonces comencemos con el Salmo 1, que es planteado por los teólogos y por los padres de la iglesia como aquel que basa los cimientos y al mismo tiempo es la llave que abre la puerta a todo el resto de los salmos. Es la llave con la cual nos vamos a introducir a los salmos. Y esto es así porque el Salmo 1 expone temáticas que van a ser comunes, no tan solamente para el resto de los 149 salmos restantes, sino también para todo el resto de los libros de sabiduría. Es muy importante lo que este salmo nos va a estar diciendo. ¿Y cuáles son estas temáticas comunes que este salmo nos dice? La bienaventuranza del justo, como lo leímos en el texto, la bienaventuranza de aquel que sigue la ley y el tormento y el castigo de los malos. Un contraste entre el justo y el malo. ¿Y sabe por qué esto es tan recurrente, no tan solamente en el Salmo 1, sino también en el resto de las Escrituras? Porque hay momentos en la vida, querido hermano, en los cuales parece que los injustos triunfan. Y el pueblo de Dios, aquellos que quieren seguirle, son oprimidos y sufren. Y eso forma un dilema. Sin embargo, este salmo nos muestra por medio de dar características del justo y del pecador que los hijos de Dios no tienen que desesperarse, sino que tienen certeza y esperanza. Pueden tener una vida bienaventurada, y bendecida siguiendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Esa es una realidad, nos dice el Salmo 1. Y es por eso que Atanasio de Alejandría, el gran Atanasio, ¿cierto?, escribe en una carta a un amigo de él, Marcelino: si tu deseo es bendecir a una persona, el Salmo 1
va a enseñarte cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque este salmo nos enseña que es el justo el que va a ser bendecido y no el malvado. Comencemos entonces con lo que este salmo tiene para decir acerca del justo y el bienaventurado y terminaremos con lo que este salmo tiene que decir acerca de los malvados. Así que ahí están las características del justo, que es lo que vamos a estar viendo en primer lugar. Y este texto, lo primero que nos dice acerca de este varón que es recto delante de Dios es que es bienaventurado. No me funcionó el experimento. Es bienaventurado. ¿Ya? Esta palabra es muy interesante y ha sido ampliamente comentada a lo largo de la historia de la iglesia. Bienaventurado proviene de la raíz hebrea que significa ir derecho, ir hacia adelante, significando figurativamente entonces ser próspero. Ahí me funcionó el experimento. Porque es una persona que sale adelante en la vida, que no se queda estancada, sino que triunfa en todas sus iniciativas. De esta manera, esta palabra también puede ser traducida como aquel que es bendecido, aquel que es pleno o aquel que es feliz. Es una persona que disfruta bienestar en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, hay una cosa curiosa en el uso que el salmista da de esta palabra, y es que no usa el vocablo que se usaba habitualmente para referirse a la felicidad o al bienestar, sino que hace referencia a los comentarios que la gente hace sobre aquel que es próspero. Por lo que esta palabra bienaventurado puede significar, ¡oh, cuán feliz es él! ¡Oh, cuán próspero es él! Mírenlo. Mírenlo cómo sale adelante. Mírenlo cómo avanza sus proyectos. Mira lo bendecido que es. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Y quién es esta persona, querido hermano, que goza de tal bienestar que la misma gente lo apunta y lo celebra en él? El texto nos responde. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El varón que es feliz, entonces, que es próspero, es aquel, en primer lugar, que no anduvo en consejo de malos. Y la palabra anduvo en este texto es literalmente caminar. Caminar. ¿Por dónde no caminó? ¿Por dónde se cuidó de no poner sus pies? En medio de las recomendaciones, las planificaciones, las deliberaciones, el consejo de aquellos que son malvados, de aquellos que son criminales, que hacen disturbios y violan las leyes. No anduvo en el consejo de los malos. Esa es la primera acción que desarrolla un varón feliz, pero no tan solamente hace eso, sino que también, en segundo lugar, realiza otra acción justa. No estuvo en camino de pecadores. Y la palabra estuvo en este texto es literalmente pararse quieto. Ya no está caminando, ahora está parado, quieto, deja de moverse. ¿Dónde? En la ruta, en el viaje o en el curso de vida, en el camino de aquellos que son ofensores, criminales, que fallan en su propósito, los pecadores. El varón justo no se detiene en medio del camino de los pecadores. Va a otro lado. Busca otra dirección. Esa es la segunda acción que hace una persona que es feliz. Pero también, en último lugar, no se sienta en silla de escarnecedores. Y esta palabra es muy curiosa, ¿ya? La palabra silla es aquel sitio en el hebreo donde uno se asienta, donde uno establece su morada o vivienda, indicando que uno está un gran periodo de tiempo en un lugar. Sin embargo, esta palabra también puede ser traducida como un puesto de decisión, un asiento de autoridad en medio de una asamblea o de un consejo. Y esta última traducción, el ser parte de un consejo, es lo que prefirieron los antiguos, los padres de la iglesia. Jerónimo, en su traducción Vulgata Latina, traduce este vocablo como un trono o una cátedra pestilente. Algo turbio, tener decisión en medio de un lugar oscuro, malvado. El varón justo y que es feliz no hace eso. No ocupa un lugar de prominencia o de opinión entre aquellos que son despreciadores, entre aquellos que hacen muecas en señal de burla de la gente inocente, los escarnecedores. No se sienta con ellos, no ocupa esta silla, se aleja de ella. El versículo 1 entonces nos muestra cuál es el comportamiento externo de aquel que es bendecido y es feliz.
Y lo hace por medio de 3 verbos muy interesantes. Aquel que justo no camina, aquel que justo no se para, no se detiene, y aquel que justo no se sienta donde los malvados lo hacen. Qué poco presbiteriano lo que acabo de hacer. Después recibo sus críticas. El justo evita cualquier tipo de actividad, caminar, sentarse, detenerse en compañía de los pecadores. No hace eso. Huye de ellos, huye de sus tentaciones. Y es por eso que el respetado C.S. Lewis, en sus reflexiones acerca de los salmos, identifica esta conducta del justo y del bienaventurado con la oración del Padre Nuestro: no nos metas en tentación. ¿Por qué él ve esta conexión entre este texto y esta oración? Porque él comenta: no nos dejes caer en tentación, a menudo significa, entre otras cosas, niégame esas invitaciones gratas, Señor. Niégame esos contactos interesantes. Niégame la participación en brillantes movimientos de nuestra época que con tanta frecuencia deseo. Aquel que es feliz huye de las tentaciones de los malvados, independiente de lo brillantes, independiente de lo interesantes e independiente de lo llamativas que puedan parecer. En base a esto, querido hermano, déjame preguntarte: ¿de quién te rodeas? ¿Qué persona admiras? ¿Cuál es la compañía con la cual caminas en tu vida? ¿Tu círculo es de edificación o de tentación para tu vida? Sin embargo, aquel varón bienaventurado no solo obedece a Dios en la manera externa, no tan solamente camina, se detiene y se sienta de acuerdo a la obediencia a Dios, sino que también su vida interior, su espiritualidad es santa. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra ley en este texto es Torá, que proviene de la raíz hebrea que significa apuntar, señalar o disparar con una flecha. ¿Por qué? Porque es la Torá, es la ley de Dios la que nos muestra la dirección correcta, el camino correcto. Y es por ello que se usaba especialmente para referirse al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y también al Decálogo, los 10 mandamientos. Esa es la dirección en la cual tú tienes que apuntar. Esa es la dirección en la cual tú tienes que ser disparado, la ley de Dios. Y es en esta ley certera e infalible de Jehová que está el deleite y el placer, la delicia de aquel que es justo. Esto quiere decir que el hombre y la mujer bienaventurados se complacen, se inclinan y desean como valioso, como algo exquisito, la ley del Señor. Y es porque se desea esa ley y se la aprecian sobremanera que medita en ella de día y de noche. Y la palabra meditar es muy interesante, significa hablar bajo. Hablar bajo. Es un murmullo, es casi un soplo. Aquel que es feliz entonces se repite a sí mismo, se habla a sí mismo. ¿Qué cosa? La ley. La trae a su memoria. En su privacidad, en su intimidad, se habla la ley. ¿Por qué? Porque la ama, se deleita y la necesita. De esta manera, la meditación bíblica, queridos hermanos, no es tener la mente en blanco, como decían algunos místicos en la antigüedad, o como dicen muchos filósofos espirituales, New Age, ¿cierto? La meditación bíblica es recordar conscientemente la ley de Dios. ¿Y cuándo hace esto? Aquel varón que es justo, de día y de noche, en la luz y en la oscuridad, en todo momento. Y San Agustín, comentando este texto, opina que esto no es tan solamente una referencia al horario en el cual se medita, sino también a la vida interior, en el gozo y en los pesares. Cuando me siento brillante por dentro o cuando hay oscuridad dentro de mí, sin importar mi situación interna y externa, aquel que justo se repite a sí mismo la palabra del Señor. Eso es lo que hace un varón feliz. Queridos, ¿es esta tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Te complaces en ella o es aburrida? ¿Es poco llamativa para ti? ¿Es valiosa o es un texto extinto que no tiene ningún valor en la actualidad? ¿Meditas en ella? ¿Te la recuerdas a ti mismo o la olvidas constantemente? Eso no es lo que hace el justo, sino que
a un nivel externo e interno, se deleita en la obediencia a Dios. Y es por ello que el salmista nos otorga una bella metáfora acerca de cómo es el varón bienaventurado y de cómo será su futuro. El versículo 3 nos dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra árbol en este texto es sumamente llamativa, ya que proviene de la raíz hebrea estar firme, dando a entender que este no es cualquier árbol, es uno que es sumamente estable, poderoso, fuerte. Y este tipo de árbol, querido hermano, era una metáfora constante en el Antiguo Testamento de bendición y prosperidad. ¿Por qué? Porque como es Israel, querido hermano Pablo, seco, árido. Por lo tanto, encontrar un árbol así, poderoso, bello, era un fenómeno raro de encontrar y era sumamente estimado. Y es así que es el varón justo. Es un árbol plantado, o en el hebreo literalmente trasplantado, indicando la acción de Dios, quien lo coloca en un lugar de manera profunda y resistente, y será plantado junto a o sobre, encima de las corrientes de agua. La imagen entonces que el salmista está trayendo por medio de la poesía a nuestras cabezas es la de un árbol nutrido, alimentado, fresco, que habita bella y tranquilamente en un arroyo, en un canal de agua, teniendo cerca todo lo que necesita. Qué bella imagen, qué relajadora, ¿cierto? Qué idónea. Así es el varón justo, así es el varón bienaventurado. Sin embargo, este árbol no tan solamente recibe alimento, sino que también lo produce, da fruto. Y este fruto es dulce, es exquisito y es agradable, y lo da en el tiempo acordado y adecuado. No demora ni un minuto más de la cuenta, es eficiente porque da su fruto a su tiempo. Y su bendición y prosperidad, queridos hermanos, es visible a todos. Su exterior, sus hojas, su follaje no se marchita, no se desvanece, no languidece, sus hojas no caen. Su exterior refleja sus bendiciones interiores, su conexión a las corrientes de agua. De tal manera que el salmista cierra esta metáfora con una frase rotunda y absoluta: y todo lo que hace prosperará. Todas sus creaciones, sus preparaciones, sus proyectos, lo que hace será impulsado, avanzado, prosperado. Queridos hermanos, frente a esta descripción detallada que el salmista hace acerca de la persona que es justa y bienaventurada, cabe preguntarse: ¿quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién nunca anda en compañía de los malos? ¿Quién siempre medita en la palabra de Dios? ¿Quién es visiblemente prosperado en todos sus emprendimientos? ¿Tú eres así? ¿Yo soy así? La respuesta sincera, directa y quizás dolorosa es que nadie de nosotros es así. El mismo salmista declara: no hay justo ni aun uno, lo que también es citado posteriormente por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este varón justo entonces, que es como un árbol fuerte, que es prosperado? ¿Quién es? La Biblia nos dice que hubo un solo varón justo, un solo varón perfecto que habitó en medio nuestro: Jesucristo. San Agustín de Hipona comenta este texto diciendo: esa descripción de un hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores no es justicia aplicable a nadie en la descendencia de Adán, salvo a Cristo, que nacido como nacen los pecadores, fue igual que nosotros en todo, excepto en el pecado. Es solamente Jesucristo el varón perfecto, que no sucumbió ante las tentaciones de los hombres y que siempre su meditación fue en la ley de Dios. Es Él quien es un árbol prosperado eternamente, porque está sentado a la diestra del Padre y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y es solamente en Él entonces que tú y yo podemos ser justos. Es solamente por su vida, por su muerte y por su resurrección que nosotros podemos ser felices y bendecidos, querido hermano. Él es el varón perfecto, justo y bienaventurado. Y es en Él que tú y yo podemos ser redimidos. El salmista entonces, luego de caracterizar al justo, quien es el Mesías, el Hijo de Dios, comienza a hablar acerca de los malos y su destino.
Y este es nuestro último punto. Excelente. Las características de los malos. El salmista contrasta la visión de Cristo como el varón perfecto con la de los malos, exponiendo en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos en este texto es la misma palabra utilizada en el versículo 1, refiriéndose a aquellos que son moralmente malvados, aquellos que son criminales, y es a ellos que el salmista dedica una interesante y cruda metáfora. Nuevamente, poesía. En contraste con un árbol sólido y preciado, los malos son como el tamo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tamo? Es la paja que se separaba del trigo y por lo tanto era considerada como sin valor, desechada, inútil. Y sumado a esto, este tamo, nos dice el texto, es empujado a pedazos, es sacudido violentamente, es arrebatado por el viento. La palabra viento es ruaj en el hebreo, que es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu de Dios. Los malvados entonces carecen de valor y sumado a eso van a ser perdidos, alejados, olvidados y nunca considerados. ¿Por qué? Porque se los lleva el viento. Y acá yo no puedo evitar recordarme del gran profeta Bob Dylan, que tiene esa icónica canción Blowing in the Wind. Él hace una crítica por medio de preguntas retóricas, hace una crítica a la Guerra Fría y también a Vietnam. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué? La respuesta, amigo mío, se la lleva el viento. Está siendo soplada en el viento. No se puede alcanzar, no se puede vislumbrar, parece lejana. Así serán los malos, según este texto. Así serán, se los lleva el viento. Y es por ello que en el momento del juicio no van a ser beneficiados. No van a ser beneficiados. El versículo 5 nos dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La palabra levantarán en este texto, si bien significa literalmente ponerse de pie, también puede significar en un sentido figurado volverse poderoso, volverse arrogante, erguirse. Los malos, entonces nos dice este texto, no se van a volver poderosos en el juicio del Señor. No se van a salir con la suya, como muchos malos hacen hoy en nuestros sistemas judiciales, sino que el veredicto del Señor sobre ellos va a ser la condenación. No van a salir arrogantes del juicio del Señor. Y de la misma manera los pecadores, que de nuevo en la misma palabra, el versículo 1, los culpables, los ofensores, no van a estar en medio de la asamblea formal, de la congregación, de aquellos que son rectos, que aman al Señor, que actúan de acuerdo a lo correcto y lo legal en la congregación de los justos, sino que van a ser expulsados de todos los beneficios del pueblo de Dios. ¿Y por qué va a ser este juicio duro sobre aquellos que son malvados? ¿Por qué van a ser condenados de esta manera? El versículo 6 que cierra este texto nos dice la razón. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová observa, conoce como por experiencia propia, nos dice el hebreo, y al mismo tiempo cuida amorosamente. Conoce, ¿qué cosa? El curso de la vida, la ruta, el viaje, el camino de los que son rectos y actúan en obediencia a Dios, de los justos. Y es por eso que no va a dejar que los malos venzan. No va a dejar que los malos sean poderosos para siempre, porque no va a dejar que sus hijos sean oprimidos para siempre. Porque cuida amorosamente de ellos y tiernamente. Y es por eso que va a castigar con justicia a todos aquellos que dañan a sus hijos. Qué tremendo, querido hermano. Qué justicia y cuánto amor hay en Jehová. Por el contrario, el rumbo de la vida, la senda de los malos va a terminar en tragedia. Es un camino sin salida. Va a terminar en perdición, destrucción, juicio y ruina porque perecerán. Este escenario, querido hermano, parece demasiado trágico, parece demasiado lejano a nosotros, ¿cierto? Sin embargo, esta es la situación en la que tú y yo estábamos antes de conocer a Cristo, merecedores de la ira de Dios,
merecedores del castigo de Dios. Y esta es la situación en la cual están todos aquellos que no han abrazado el Evangelio. Esta es la situación. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y como todos hemos pecado, la Biblia nos dice que la paga del pecado que todos hemos cometido es la muerte. Este es nuestro estado. Y esta es la condición de muchos hoy, muerte y condenación eterna. Sin embargo, en medio de este trágico mensaje hay esperanza. Hay una solución. Y con esto concluimos. ¿Todos somos pecadores? Sí. ¿Todos merecemos el juicio que el salmista declara sobre el malvado y el injusto? Sí. Sin embargo, las Escrituras nos muestran algo maravilloso, querido hermano. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Póngame atención. Aquel varón bienaventurado, aquel varón perfecto, justo, libre de pecado, Jesucristo, que nos fue planteado en la primera parte del Salmo 1, es Él quien fue tratado como un criminal. Él fue tratado recibiendo el juicio que no merecía, para que nosotros, que somos criminales malvados, culpables delante de Dios y que fuimos planteados en la segunda parte de este salmo, seamos tratados como mujeres y hombres bienaventurados y justos delante de Dios. Aquel que fue como un árbol fuerte, totalmente nutrido de las corrientes de agua y fructífero, fue tratado como un tamo menospreciado, que fue llevado por el viento, con el fin de que tú y yo, que somos como ese tamo, nos convirtamos en un árbol saludable y provisto de todo lo que necesitamos. Querida iglesia, ese es el mensaje del Evangelio. Escúchalo y atesóralo. Aquel que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Salmo 1 entonces, por medio de mostrarnos al hombre justo y fiel Jesucristo y a los malvados y su condenación eterna, o sea, a nosotros, nos está dando esperanza. Y es que en Cristo podemos ser justos. En Cristo podemos ser felices. En Cristo podemos ser bienaventurados. Amado, independiente de cuál sea tu condición hoy, Cristo te está llamando a acercarte a Él. Quizás eres creyente, pero miras tu vida y caminas con los malos. No te deleitas en la ley de Dios. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Acércate a Él, puesto que Él es el árbol de la vida, en el cual podemos ser refrescados, nutridos con su fruto dulce, y en Él podemos obtener nuevas fuerzas para caminar junto a Él. Quizás tú no eres creyente o no has meditado profundamente en Jesús. Déjame decirte que cualquiera sea tu historia y cualquiera sea tu pasado, Cristo anhela recibirte hoy. Y Él quiere hacer de ti una mujer o un hombre bienaventurado. Ven a Él. Él es la fuente de vida. Y Él te regala absolución y el perdón de todos tus pecados y la vida eterna, por medio de la fe y el arrepentimiento en Él. Y en esto tenía razón Cesario, arzobispo de Arles y padre de la iglesia. Y con esta cita terminamos. El árbol que hace referencia al salmista es el árbol de la cruz, que hace al creyente bienaventurado. Y el fruto a su tiempo es la resurrección, que como fruto de la cruz vino a su tiempo. Este árbol dio fruto en la resurrección y lo volverá a dar cuando Jesús regrese de nuevo, precedido por el signo de la cruz en el cielo. Cristo abrió sus brazos en la cruz, en ese madero, en ese árbol de la vida. Y aunque ha resucitado, nunca más va a volver a cerrar sus brazos. Ven a Él hoy y sé bienaventurado. Tengamos una oración de aplicación para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la poesía y más aún